¿Qué tal? Soy María Elena Salinas y esto es 5 Preguntas, donde conversamos con algunas de las personalidades más influyentes y fascinantes de nuestra comunidad, partiendo desde 5 preguntas centrales. Las redes sociales han llegado a revolucionar el mundo, convirtiéndolas en una poderosa herramienta de influencia. Permiten crear conciencia, movilizar a comunidades a favor de una causa y amplificar las voces de quienes buscan transformar a la sociedad. Sin embargo, pueden ser un arma de doble filo. Este episodio se está grabando antes de saber quién será el próximo o la próxima presidenta de los Estados Unidos, pero ya sabemos que independientemente de quién sea el ganador o la ganadora, las redes tuvieron y tienen el poder de unir al mundo y de informar al instante, pero también de desinformar. En un mundo ideal, su propósito sería utilizarlas solo para el bien. Y ese es nuestro tema hoy. Redes sociales para cambio social. Nuestro invitado hoy ha encontrado en las redes sociales una plataforma para darle un gran alcance a un tema que lo apasiona: los derechos de los inmigrantes. Carlos Eduardo Espina tiene solo 25 años de edad y es uno de los influencers latinos más reconocidos en redes sociales. Tiene casi 14 millones de seguidores en las diferentes plataformas de redes y solo en TikTok sus videos tienen 626 millones de likes. Unos lo aman, otros lo critican, pero lo siguen y lo escuchan. Es inmigrante y a la vez ciudadano estadounidense, ya lo explicará él. Gana mucho dinero con su contenido, pero también dona para apoyar a sus causas. Tiene un título de Derecho de la Universidad de Nevada en Las Vegas. Ha creado 2 organizaciones no lucrativas y su filantropía apenas comienza. Se podría describir como un influencer, activista, humanitario, pero mejor vamos a dejar que él mismo nos diga. Y le doy la bienvenida a 5 Preguntas a Carlos Eduardo Espina. Mil gracias por viajar hasta Miami para este podcast. No, muchas gracias por tenerme. Es una gran emoción estar aquí. Pues muy linda la introducción. ¿Te gustó? Sí, me gustó. ¿Me equivoqué o no? No, está muy buena, muy concisa, pero habla mucho de los temas que vamos ahora a hablar un poco más en la conversación, pero me pareció excelente. Entonces hicimos muy bien nuestro research. Pregunta 1. Bueno, como sabes, son 5 preguntas y me voy con la preguntas claves, por supuesto, ¿no? Son muchas más preguntas, pero 5 preguntas claves. Y la primera sería que me cuentes tu historia de inmigrante. ¿Cómo comenzaste a interesarte en el tema migratorio? Wow, una pregunta que parece simple, pero es bastante larga. Así que, bueno, ¿por dónde empezar? Tenemos tiempo. Mi papá es de Uruguay y mi mamá es de México, así que vamos a comenzar con mi papá. Él creció en Uruguay, fue a la universidad ahí y él estaba trabajando de periodista en los años 80, 70, por ahí, que es cuando viene la dictadura en Uruguay. Entonces, durante el tiempo de la dictadura, él consigue la oportunidad de venir a Estados Unidos, para vivir y seguir estudiando. Así que vino a Estados Unidos y aquí sacó su maestría y su doctorado en español y consiguió un trabajo eventualmente en Texas A&M, ahí en College Station, Texas. Así que ha estado viviendo en Texas desde 30, 40 años ya. Y él también es un escritor, así que publica libros, poesía, muchas cosas diferentes. Y a comienzos de los 90 él publica un libro en México. Entonces él va a México, presenta el libro y ahora entra mi mamá. Mi mamá es originaria de México, vivió pues toda su infancia, toda su vida ahí. Conoce a mi papá y según cuentan, obviamente yo no estaba vivo, pero según cuentan que se enamoraron en México, que empezaron a hablar a tal punto que mi mamá decide venir a Estados Unidos para estar con él. Entonces, en ese punto, mi papá está en Estados Unidos trabajando de profesor y mi mamá está con él. Pero el problema es que mi mamá no tiene un estatus legal permanente. Mi papá era un residente permanente. Entonces, en 1996 nace mi hermano mayor aquí en Estados Unidos. Y en 1997 ellos van con un, abogado que estaba ahí de la universidad, que les aconseja, ¿verdad?, cómo pueden arreglar la situación de mi mamá. Y él no era, experto en inmigración, entonces le da malos consejos y eventualmente mi mamá termina deportada, aún estando casada con un residente permanente, que era mi papá. Cuando a ella la deportan, pues mi papá comienza el proceso para hacerse ciudadano de Estados Unidos. Y él la va a visitar cuando puede. Obviamente tiene que quedarse en Estados Unidos porque aquí trabaja, pero va a la visita y en una de esas visitas, según en Puerto Vallarta, queda embarazada conmigo.
Cuando se entera que está embarazada conmigo, decide mudarse a Uruguay porque ahí estaba más tranquila la cosa, teníamos familia ahí. Y bueno, yo nací en Uruguay en 1998, pero curiosamente cuando yo nací, mi papá ya había terminado el proceso de la ciudadanía. Así que yo nací siendo ciudadano de Estados Unidos, tengo un acta de nacimiento consular y todo, diciendo este es un ciudadano estadounidense que nació en otro país. Pero no podía venir a Estados Unidos, o supongo sí podía, pero mi mamá no podía. Entonces yo me quedé en Uruguay hasta los 5 años, que fue el tiempo que ella tuvo que cumplir su castigo y pudo volver a entrar a Estados Unidos. Así que yo vine por primera vez en el 2003, pero mi mamá ya había estado aquí, mi papá ya estaba viviendo en Estados Unidos. Y bueno, así crecí toda mi vida en College Station, Texas. Mi mamá se hizo ciudadana en el 2014 o 2013 por ahí. Y cuando yo estaba en high school, ¿verdad? Mi sueño siempre era ser un futbolista profesional. Pero yo empecé a interesarme mucho en temas sociales cuando yo tenía como 15, 16 años por ahí, porque como seguramente acuerdas, por esas épocas, 2014, 2015, empezaron a llegar muchos jóvenes migrantes Sí, no acompañados, solos, claro. sí, que llegaban solos a la frontera de Guatemala, de Honduras y El Salvador principalmente. Y resulta que muchos de estos chicos terminaron en mi escuela ahí en Texas. Y yo, como dije, yo jugaba fútbol, era lo único que me importaba. Y estos chicos también jugaban fútbol, pero como no sabían inglés no podían pasar sus clases. Entonces el coach me dice, hey Carlos, tú eres bilingüe, ¿podrías tú ayudar a estos niños para que ellos pasen sus clases y nos ayuden a nosotros y jueguen en el equipo? Y me pareció interesante la idea, entonces yo empecé a ser como tutor de ellos, ayudándolos con el inglés. Yo dije, wow, esto me apasiona mucho porque para mí es algo muy fácil. ¿Y cuántos años tenías en ese entonces? En ese entonces tenía como 15, 16 años y era como, wow, es muy fácil para mí el hablar inglés y español porque crecí en este ambiente y estaba teniendo un impacto muy grande. Veía cómo se alegraban cuando pasaban sus clases, cuando podían jugar en el equipo, cuando nos ayudaban y aprendiendo de ellos, cómo tuvieron que cruzar todo México para llegar a Estados Unidos, me fui interesando más, ¿verdad? Más extenso en el tema de inmigración, pero a la vez en cómo yo podía ayudar a los demás. Claro. Entonces, de ahí empecé a buscar otras oportunidades y encontré una organización que también enseñaba clases de ciudadanía, como mi madre recién se había hecho ciudadana. Yo dije, bueno, yo me sé las preguntas, yo puedo ayudar a enseñar. Y entonces me apasioné eso. Entonces, durante la semana, durante la escuela, yo enseñaba a estos niños migrantes y en los fines de semana enseñaba las clases de ciudadanía. Y habías visto lo que sufren los inmigrantes Sí. porque lo sufriste tú en carne propia, tu Sí. familia, o sea, tu madre Sí. tuvo que estar separada de ustedes, imagínate, sin tu mamá, porque tu madre no Sí. tenía documentos. Y después los niños. Yo creo que esos son años de formación en que tú estuviste expuesto personalmente por tu Sí. madre y por lo que viste desde muy jovencito con esos niños que estaban llegando en el 2014. Pero hubo algo en particular, un momento catalizador que dijo, no, yo tengo que tomar acción. Sí, bueno, entonces era como progresivamente me iba, ¿verdad?, involucrando en el trabajo comunitario, pero a mí lo que más me impulsó a tomar acción fue cuando empecé a relacionar eso a la política, la falta de oportunidades, las deportaciones, temas sociales, políticos, económicos, todos estaban conectados de cierta manera. Entonces, eso me impulsó a no solo querer ayudar, sino a estudiar y querer aprender más. Entonces, ahí es donde dije, yo quiero ir a la universidad, estudiar ciencias políticas y graduarme y tener una carrera trabajando en organizaciones sin fines de lucro, usando mis habilidades de ser bilingüe y todo esto para ayudar a gente que no tiene las mismas oportunidades. No fue de inmediato que iniciaste en este mundo digital. No. ¿Qué fue lo que te motivó a usar las plataformas Sí. para promover este cambio social? Pues bueno, fue precisamente la pandemia, porque como mencionaba, fui a la universidad y yo tenía mi plan listo. Yo me voy a graduar y voy a ir, ¿verdad?, a trabajar en una organización sin fines de lucro y ayudar a mucha gente. Pero justo me graduó en mayo del 2020. Entonces yo ya tenía un trabajo todo listo con una organización ahí en Texas que ayuda a los inmigrantes, pero debido a la pandemia perdieron sus fondos y se complicó mucho, así que no lo pude hacer. Entonces yo era un recién graduado de la universidad y no tenía la menor idea, como muchos en ese momento, que qué hacemos, nos quedamos con nuestros padres para cuidarlos durante la pandemia o los trabajos están complicados. Y esa organización que yo ayudaba durante el high school enseñando clases de ciudadanía, me escribe y me dice, Carlos, ¿te interesaría enseñar las clases en línea? Porque no tenemos nadie más que sea capaz de hacerlo. Y dije, bueno, está bien, nunca había hecho algo similar, pero vamos a darle.
Entonces comencé haciendo las clases de ciudadanía en Facebook y alguien me comenta, también deberías hacerlas en TikTok. Y yo dije, bueno, me parece absurdo porque TikTok es para cantar y para bailar y puras cosas que no, sí, no, a mí no me interesan. Es cierto, ¿verdad? Sí. Especialmente durante la campaña. Sí, entonces, ahí es donde veías a la gente haciendo esos bailes y cosas raras en TikTok. Entonces yo dije, bueno, pero no pierdo nada. Si ya lo estoy haciendo en Facebook, lo hago en TikTok. Entonces mi primer video de TikTok, si tú vas hasta abajo, comienzos del 2020, mi primer video era sobre la ciudadanía. Era muy simple. Si tú quieres hacerte ciudadano de Estados Unidos, esto es lo que necesitas hacer. Di los pasos y luego dije, y si les interesa esto, pues déjenme saber. Y boom, de un día a otro, 100,000 vistas en una cuenta que tenía 0 seguidores. Nadie me conocía. No me digas. Y dije, wow, TikTok es muy interesante. Entonces empecé a hacer más videos de la ciudadanía y fue creciendo naturalmente a tal punto que terminé el contenido de la ciudadanía y empecé a hablar de otros temas, de política, temas sociales. Y así fui creciendo, viendo qué es lo que a la gente le interesaba y compartiendo lo que ya estaba haciendo. Lo curioso es que tú lo hiciste durante la pandemia porque no tenías nada que hacer y los que estaban viendo el TikTok tampoco tenían nada que hacer, así, más que ponerse a ver TikTok. Pregunta 2. Tienes más de 10 millones de seguidores en TikTok, casi 1 millón en Instagram, 2,5 millones en Facebook, decenas de miles de seguidores en YouTube. ¿En qué momento te diste cuenta tú de que las redes sociales podrían convertirse en una profesión lucrativa? Sí, es algo interesante. Es que ahora estoy recordando a ver cuándo fue el momento exacto. Es una historia muy ¿qué día? ¿A qué hora? Sí, no, ¿Dónde estabas? Es una historia. Va a parecer ¿Estabas comiendo? Va a parecer un poco absurdo, pero yo realmente, como digo, yo cuando comencé en redes sociales era un hobby. Yo enseñaba las clases de ciudadanía, compartía mis opiniones y yo no moneticé en redes sociales hasta tener más de 1 millón de seguidores. Pero yo me acuerdo, fue un correo que me llegó de una marca que quería que yo les patrocinara como una cosa para... era como una cosa para el baño, no sé, era algo raro. Nunca lo hice porque no le entendía qué era. Pero yo dije, ¿pero por qué las marcas me están escribiendo a mí para patrocinar algo? Y luego me puse a averiguar, ¿por qué? Y luego me di cuenta, oye, los creadores de contenido, entre comillas, influencer, trabajan con marcas, les pagan para hacer promociones, les pagan, o sea, puedes monetizar tus redes sociales. Y yo hasta tal punto realmente no entendía cómo funcionaba ese mundo. Así que ese como correo, que nunca le respondí, me llevó a averiguar más cómo funcionaba, ¿verdad?, el lado del negocio de ser un creador de contenido. Y ahí aprendí que a través de plataformas como Facebook, YouTube, TikTok, tú no solo puedes subir tu contenido, pero monetizar, te pagan por las vistas. Y entonces yo empecé como a enfocarme en eso, cómo podía lograr monetizarme en estas plataformas, trabajar con marcas, crear mis propias camisas, todo lo que hoy en día estoy haciendo. Y fue un momento de aprendizaje para mí, pero como digo, comenzó un hobby, fui dando cuenta cómo podía funcionar, pero algo, y seguramente vas a preguntar porque es una parte muy grande de lo que hago, es, yo siempre dije, cuando empecé a ganar dinero, dije, ¿cómo puedo usar esto también para seguir ayudando a los demás? Y fue un enfoque muy grande para mí. La gente creo que es una gran parte de la razón por la cual me siguen, que saben que mucho de lo que yo gano o hago en redes sociales lo vuelvo a invertir o lo vuelvo a dar o lo vuelvo a ayudar a otras personas en nuestra comunidad. Claro, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. ¿Cómo sentiste cuando lograste tu primer millón? Sí. Porque, ¿cómo es la canción? Solo quiero salir en la radio para sacar mi primer millón. Ah, sí. Para hacerme millo. ¿Cómo lograste tu primer millón? Y no te digo $1 millón, digo millón de seguidores. Sí, fue poco después de las elecciones del 2020, porque durante las elecciones del 2020 tuve un boom bastante grande porque hacía debates, hacía mucho análisis y la gente estaba prestando atención a eso. Y si no me equivoco, fue en enero o febrero del 2021. Y realmente fue algo como surreal, porque yo dije, me puse a pensar, porque tú lo ves como un número, pero luego te pones a pensar, 1 millón de personas. Yo vengo de un país o nací en un país que la población son 3.5 millones de personas. O sea, estamos hablando que yo tengo más seguidores que ciudades enteras, que estados enteros. Y ahí es cuando empiezas a darte cuenta como, wow, esto es realmente tener un impacto en el mundo. Pero de hecho, ni me di cuenta del impacto de eso hasta que después que empezamos a salir un poco de la pandemia, porque recuerda que todo esto lo estaba haciendo en mi casa, estaba encerrado, yo no salía. Claro. Y ya cuando viste que salieron las vacunas y eso pude empezar a salir un poco más,
un día voy a una pulga, a un bazar, como lo quieras llamar, y la gente me está viendo así. Y yo digo, oh, ¿qué onda? Está medio raro esto. Y de repente que me empiezan a pedir fotos y se hace una fila. Y yo digo, hey, ¿qué pasó? Oh, es que te vemos en TikTok. Y ahí es donde yo asimilé que el 1,000,000 y algo de personas que me estaba siguiendo en ese entonces, que hoy en día son más de 10 millones, no solo son un número, sino que son personas reales y que detrás de cada pantalla hay una persona con su propia historia que te está viendo. Y eso fue cuando me di cuenta, wow, esto es mucho más que un número. Y desde ese entonces siento una responsabilidad muy grande y un compromiso, ¿verdad?, con la gente que me sigue, me apoya. Cuando pensamos en activistas, nos imaginamos protestas, manifestaciones, y a los manifestantes muchas veces los arrestan, los detienen y en realidad no les importa, porque con tal de que hagan llegar su mensaje, no les importa ser arrestados. ¿Cuáles son las consecuencias de hacer activismo en redes sociales? ¿Existen o no hay consecuencia? Bueno, yo creo que todo depende en qué manera lo haces. Obviamente, si yo soy consciente que yo tengo el poder de decir, hey, vamos mis seguidores, vamos ahora a tirarnos, pues tal como hizo tal persona el 6 de enero. O sea, ese tipo de cosas, yo soy consciente del poder que tengo. Entonces uno tiene que cuidar. O sea, yo no voy a decirle a la gente, vamos a ir a incitar violencia aquí o hacer esto. O sea, obviamente si yo lo llevara a ese extremo, pues habría consecuencias. Pero yo creo que el activismo que yo hago es muy sano en el sentido. Yo nunca le voy a decir a la gente, vamos a ser violentos o vamos a insultar a los demás. O sea, yo siempre trato de buscar la paz y de cierta manera comprender que aunque tengamos diferencias políticas, hay más que nos une que lo que nos divide. Y es precisamente el discurso que mencionaste en la Convención Demócrata. O sea, yo quiero volver a ese tiempo donde, al menos en el tema de inmigración, éramos capaces de vernos ojo a ojo, seamos republicanos, demócratas y llegar a ciertos acuerdos. Pero más allá de lo legal, obviamente sí hay riesgos con lo que hago en tema de la gente que te está viendo, porque entre 10 millones de personas que me sigue puede haber otro 1,000,000 que no me quiere, 2 millones que no sé, es imposible saber, y solo toma una persona que esté mal de la cabeza, loca, que te puede hacer daño. Así que a mí me han llegado amenazas, me han llegado correos de todo. Incluso hoy me llegó un correo. Sí, hoy me llegó un correo así. Lo puse en mi historia en Instagram, que era como una insultándome y todo. Hay videos que han hecho de mí. O sea, entonces uno se abre a todo eso, ¿verdad? Pero yo, gracias a Dios, nunca me ha pasado nada. Y en persona es lo interesante de las redes sociales. En redes sociales me dicen muchas cosas negativas, pero yo he ido en persona y nunca me he encontrado con nadie. Y eso que he conocido a miles y miles de personas y nunca alguien me ha dicho algo negativo, ni me ha amenazado, ni me ha agredido. Entonces, yo quiero pensar que mucha de esa violencia política solo vive en redes sociales y en el mundo real la gente es más civilizada. Claro, es cierto, ¿no? Pareciera como que la gente se esconde detrás del disfraz de redes sociales y se atreven a decir cualquier cosa y a lanzar cualquier insulto, pero no necesariamente en persona, ¿no? Pregunta 3. La siguiente pregunta, como dije anteriormente, las redes sociales son un arma de doble filo, nos abren el mundo al tener acceso a información al instante y nos permite llevar un mensaje a millones de personas, pero también pueden ser tóxicas y fuente de estafas, de desinformación. ¿Cómo ves tú el impacto de las redes sociales en las comunidades latinas? Porque hay un alto índice de latinos que obtienen información de redes sociales, quizás más que otros grupos. Sí, es una pregunta que realmente es algo que yo he pensado bastante, especialmente el tema que dices de las estafas, de los engaños, de la mala información, porque yo he conocido demasiada gente que ha sido víctima de eso. Incluso a mí actualmente hay una red de criminales que literalmente utilizan mi nombre y mi imagen para estafar a la gente, porque saben que la gente confía en mí, saben que yo soy alguien que da ayuda. Entonces se hacen pasar por mí y le comentan a la gente, yo soy del equipo de Carlos Espina y te queremos ayudar. Entonces la gente les pasa información y los terminan estafando. Entonces es un gran problema y especialmente he visto que afecta a la gente mayor que quizás no creció con las redes sociales, y no lo digo de una manera de que son ignorantes, pero yo me pongo a pensar, hay muchas cosas que yo veo en redes sociales y como yo he tenido redes sociales casi toda mi vida, es muy fácil para mí identificar y decir, no, esto es una estafa, esto es real, esto no es real. Pero alguien que quizás empezó a utilizar redes sociales cuando tenía 40, 50 años, hay muchas cosas que se hace difícil diferenciar y saber qué realmente es la realidad y qué no. Y ahora peor con la inteligencia artificial, hay muchas marcas
¿verdad? Baratas, falsas, chafas, que están utilizando mi imagen para promocionar productos que yo no apoyo. Y eso se ha convertido en un gran problema. Y creo que las redes sociales al final del día, o incluso el gobierno mismo, tiene que tener mejores regulaciones y control de estas herramientas, de los bots, de la información falsa, de la inteligencia artificial, porque está creando daño real en las comunidades. Y muchas veces en nuestra comunidad es la gente más vulnerable que es afectada por eso. Y eso sin entrar en toda la desinformación cuando se trata de política, de temas sociales, que también es un gran problema. Y pues sí me preocupa, como dices, es un arma de doble filo. Las redes sociales pueden ayudar a educar, informar y beneficiar a la gente, pero también está ese lado oscuro y negativo que lamentablemente cada vez está más fuerte. Claro, a mí lo que me alarma en particular es la división que existe en el país y cómo se manifiesta a través de las redes sociales, porque una cosa es no estar de acuerdo con la opinión de alguien y otra cosa es insultarlo con groserías, con lenguaje ofensivo hacia personas que piensan diferente. Yo te sigo en las redes y yo veo que hay gente que, ay caray, ¿no? Sí. Te insultan, ¿no? Te dicen cosas horribles y también insultan a tus seguidores y tú no los bloqueas, no los cancelas, les respondes. Y voy a mostrar uno de esos TikToks. Este pendejo, alguien tiene que ponerle un paro para que ya deje de decir pinches noticias de mentira. Este güey es un chiste, este perro, no vale riata. Empápate, pendejo. Ay, Diosito, mi gente, vamos a poner a este zángano en su lugar. Primero, bájale 2 rayitas, cálmate, inhala, exhala. Un señor que te habló horrible y lo primero que le dijiste es bájele 2 rayitas. ¿Cómo manejas estas situaciones? Bueno, es algo que cuando yo comencé era muy difícil para mí porque yo decía, ¿cómo esta gente es capaz de odiarme si ni me conoce? O sea, porque realmente sí, yo subo mis videos y doy mis opiniones, pero al final del día ellos no me conocen a tal punto de que pueden insultarme, pues todas las cosas que dicen. Pero luego, como digo, me fui dando cuenta que mucho de esto es simplemente cosas que viven en redes sociales para, en el caso de este señor y otros más, lo hacen porque saben que como mucha gente me sigue a mí, ellos me pueden mencionar y eso va a hacer que su video sea viral y les va a generar atención. Pero yo realmente no me lo tomo personal, incluso me gusta de cierta manera porque yo siempre veo estos insultos como una oportunidad de educar a la gente. Entonces, si tú me estás diciendo, algo tal, por ejemplo, es un señor que dijo que yo nunca podía ser presidente de Estados Unidos porque tú no naciste aquí. Entonces yo usé ese Ese lo vi insulto también. como un momento de enseñarle a la gente que hay gente como yo que nació fuera de Estados Unidos pero es ciudadana. Entonces yo siempre trato de verle como el lado positivo y cuando alguien me insulta así, le doy vuelta a la tortilla y luego pues les respondo. Ahora, si es como una amenaza... Es como una cachetada con guante blanco. Sí, exacto, así y pues... Al final del día, como digo, yo no me lo tomo personal. Ese señor, otros más que me han hecho videos, yo soy capaz de los veo en persona. Yo los saludo, conmigo no hay problema, pero sí es algo muy tóxico y creo que la gente debería ser consciente de algunas de las cosas que comenta y solo porque es en redes sociales no quiere decir, ¿verdad?, que tienes libertad de decir cualquier cosa. O sea, deberías tener respeto. Yo creo en eso, tener respeto, tener decencia, ser humanista con los demás, por más de acuerdo o en desacuerdo que estés con ellos. Tu organización se llama Migrantes Unidos, ¿no? En tus redes, ¿tú ves la unión o la desunión de los latinos? Bueno, como digo, o sea, lo que se ve en las redes y lo que se ve en realidad algunas veces no concuerda muy bien. Pero sí, dentro de todo, o sea, si salimos del ámbito político, porque sabemos que la política divide a mucha gente, pero olvidando la política por un segundo, el contenido que yo hago ayudando a la gente, yo creo que tiene una aceptación del 99%. Siempre va a haber esa persona que nada les parece, que si ayudas a este, ¿por qué no ayudaste al otro? Que si ayudaste con un auto, ¿por qué no les diste una camioneta? E incluso me da risa cuando yo le compré el auto a una señora que tenía hijos con discapacidades, le compré un auto con una rampa y todo, hizo un video y muchos comentarios me llegaron. Ay, Carlos, yo soy republicano, yo apoyo a Trump, pero yo te sigo porque me gusta este contenido. Dentro de todo, esa ayuda social es algo, y por eso me gusta tanto, porque es algo que une a las personas.
Pregunta 4. Tu primer amor, como dijiste anteriormente, por decirlo de alguna manera, y que tu novia no vaya a asustarse aquí. Estoy hablando del fútbol. Sí. El fútbol. En el 2017 fundaste la organización Fútbol para el Futuro. Me contaste un poquito sobre cómo ayudabas a esos jovencitos que les gustaba jugar fútbol, pero se estaban quedando atrás en sus estudios y les ayudabas con sus estudios. ¿Pero fue ahí donde fundaste esta organización Fútbol para el Futuro? No, entonces eso de ayudar a los jóvenes que eran mis compañeros de clase o digamos, eran la misma edad que yo, eso fue como en el 2015, 2016. Lo del Fútbol para el Futuro fue un proyecto diferente. Cuando yo me gradué de la high school, yo estaba a punto de irme a la Universidad de Nueva York y estaba buscando, pues, ¿qué puedo hacer este verano, verdad? Algo que me apasione, algo lindo. Yo estaba viendo en Facebook y me sale un anuncio de un campamento que había ahí, que eran $500 por 3 días de fútbol. Y yo dije, bueno, la gran mayoría de la gente en nuestra comunidad no puede pagar $500 por un campamento de 3 días. Y ahí se me como prendió el foco y dije, bueno, yo y todos mis amigos futboleros, ¿qué tal si hacemos un campamento donde le enseñamos a los niños de 5, 6, 7 años cómo jugar fútbol totalmente gratis? Entonces yo puse en Facebook, hey, tengo esta idea, ¿a quién le interesa? Y muchísimas mamás y papás, oh, mis hijos, yo los enviaría, yo quiero eso. Entonces llamé al distrito escolar, les pedí si podíamos usar unas canchas que tenían. Y dije, bueno, voy a estar aquí tal día, llegue el que quiera llegar. Y llegaron docenas de niños y dije, bueno, ¿por qué no seguimos haciendo esto? Iba a ser originalmente por una semana y lo terminé haciendo el verano entero. Y ese verano ayudamos a más de 300 o 400 niños que iban a los campamentos todos los días totalmente gratis. Y nosotros no teníamos presupuesto ni nada. Usábamos pelotas prestadas, todo así. Y eso fue en el 2017. Recién me había graduado del high school y lo seguí haciendo 2018, 2019, hasta que llegó el 2020, llegó la pandemia y pues ya no nos pudimos juntar. No lo pude hacer 2020, no lo pude hacer 2021. Y ya para el 2022, pues ya muchos de los amigos que me ayudaban ya no estaban. Yo ya estaba en otros proyectos y pues lamentablemente ahí quedó ese proyecto. Pero fue una de las cosas que más, digamos, he disfrutado en toda mi vida. Fue algo muy lindo y ayudamos a muchos niños. Incluso que hoy en día ya son adultos y yo los veo ahí cuando estoy en el supermercado. Y, ¿Y se acuerdan de ti? Sí, me dicen, Carlos, yo te conocía antes de que eras famoso porque te acuerdas que tú eras mi coach en el fútbol. Y es volviendo a lo mismo, porque la gente me sigue y me apoya. Yo tengo este récord muy extenso desde antes de las redes sociales que ya estaba haciendo esto. Y en ese entonces tú le puedes preguntar a la gente que iba a mis campamentos. No teníamos ni un peso, yo no les cobraba nada a nadie. Y era totalmente, como dicen en inglés, grassroots, ¿verdad? O sea, era del pueblo para el pueblo. Entonces, ¿a dónde voy con eso? Ahora la gente dice, o los que me critican, tú solo haces esto porque te están pagando, porque tú estás ganando, porque la gente te gusta que la gente te vea. Pero yo ya estaba haciendo muchas obras y muchas cosas como esto antes de que hubiera dinero, de que hubiera seguidores, de que hubiera nada de eso. Ahora tengo ese privilegio, pero no es lo que me motiva realmente. Y no te da la misma satisfacción porque No. la verdad que la riqueza del alma que te da el poder ayudar a otra persona cuando tienes la posibilidad de hacerlo, es un regalo en realidad. Y te doy un ejemplo muy rapidito. Okay. Cuando le compré la camioneta a esa señora con discapacidad, yo pensé, me costó $40,000. No lo dije en el video, pero lo estoy diciendo ahora. Me costó $40,000. Yo digo, con $40,000 o yo me puedo comprar un auto a mí mismo o yo le puedo comprar un auto a esta señora que lo necesita mucho más que yo. Y me puse a pensar, realmente llegué al punto donde dije, a mí me daría más felicidad que esta señora que apenas conozco tenga este auto a que yo tenga mi auto. ¿Por qué? Porque como dices, o sea, llega un punto en la vida donde tú dices, ya tengo estabilidad económica, de lo que sea. Ahora se trata de ayudar a los demás y eso es lo que te llena a uno, que te da felicidad, que te da orgullo. Explícame, cuéntame un poco la historia de esta señora. ¿Cómo te enteraste? Y cómo te enteraste de su historia y cómo la contactaste. ¿Cómo surgió todo esto? Bueno, esto habrá sido hace como unos 2 meses. Yo tuve un evento comunitario ahí en Texas, donde regalamos mochilas y útiles escolares para niños en la comunidad. La dinámica fue
yo le dije a mis seguidores, hey, vamos a tener este evento. Si quieren ir, llenen este formulario y los primeros 400 personas en llenar el formulario les vamos a enviar una invitación donde va a ser el evento y todo. Entonces salió excelente el evento y en ese evento llegó una señora con sus 2 hijos con discapacidades que estaban en sillas de rueda y me platicó un poco de su historia, pero dijo, mira, lo único que tengo es una carta, yo quiero que tú la leas, y me dio una carta explicando su situación. Yo al llegar a la casa leí y era, o sea, muchas cosas realmente que me impactaron, que los hijos solo tienen DACA, que ellos son indocumentados, que muchos problemas económicos, muchas cosas. ¿Pero te estaba pidiendo ella ayuda? No, ella me dijo, mira, esta es mi situación. Sí, básicamente me dijo, si tú conoces a alguien que nos pueda ayudar o lo que sea, o sea, nunca me dijo, hey, cómprame esto, cómprame lo otro, nada. O sea, muy genuino, esta es nuestra situación. Si tú crees que hay algo que podrías hacer para ayudarnos o conoces a alguien, por favor, pues déjenos saber porque realmente nos sentimos perdidos en todo esto. Entonces yo leí la carta y me puse a pensar, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y se me ocurrió, uno de los problemas que tenían es que no tienen un vehículo con rampa y el vehículo que tienen les está creando muchos problemas. Dije, ¿qué tal si yo pues le compro un auto? Y con ese gesto le cambias la vida a la señora y a sus hijos. No, y es lo que, o sea, y es lo difícil porque hay, obviamente al tener millones de seguidores yo no puedo ayudar a las millones de personas que me siguen porque eso es físicamente imposible, no tengo la capacidad para hacer eso. Pero sí te pones a pensar, o sea, hay algunos casos como tan fuertes o no sé, te pones en la posición de esa persona. Y como digo, volviendo a los privilegios, yo gracias a Dios nunca he tenido que estar en una silla de rueda. Yo siempre he tenido el privilegio, ¿verdad?, de que nunca me falte nada, al menos en temas de salud. Y conocer a los hijos que eran de mi edad, me puse, no, Oscar, si hay cualquier cosa que yo pueda hacer, pues lo quiero hacer. Entonces fue... ¿Y qué ocurrió inmediatamente después de que le ayudaste a esta señora con su pues carro? sí, hice un video después comentando, pues son casualidades, ¿verdad? Yo digo que es Dios, pero hay gente que pues tiene sus propias teorías, ¿verdad? Diosidades, en lugar de coincidencias, son diosidencias o algo así. Bueno, yo hago el video, grabamos el video y obviamente yo no estaba en mi teléfono porque yo estaba hablando con ellos. Luego cuando ya me subí al auto y veo mis mensajes y mis correos, me llegaron como, volviendo a lo mismo, el tema de las colaboraciones. Me habían llegado 2 colaboraciones que si las sumabas venían siendo básicamente, me iban a pagar lo mismo que lo que me había salido el auto. Entonces yo dije, bueno, como dices, coincidencia. ¿Cómo dijiste? Diosidencias. Ahí está. No, bueno, yo realmente creo que sí es Dios porque hay otra anécdota muy interesante de por qué yo creo que el que ayuda nunca le va a faltar. Y es que cuando yo estaba en la universidad, antes también de las redes sociales, yo tenía un proyecto donde yo escribía cartas y enviaba dinero a inmigrantes detenidos en centros de inmigración de ICE. Y en ese entonces yo no tenía recursos. O sea, lo poquito que ganaba trabajando en la universidad, yo se lo mandaba a la gente. Y un verano yo envié más de $1,000 de lo poco que, o sea, era lo único que yo tenía y se lo envié. Le enviaba de a 10, de a 5, de a 15 a diferentes inmigrantes detenidos. Y justo se acababa el verano y yo iba a regresar a la universidad. Y el día antes de irme a la universidad de regreso, una señora me llamó que recién había salido del centro de detención y me dijo, oh, gracias por toda la ayuda que me diste. No sé si tú confías en Dios, pero Dios te va a duplicar todo lo que tú has dado. Y dije, ok, está bien. Pues tú sabes, la gente siempre dice cosas así. Qué coincidencia que al otro día yo voy a abordar mi vuelo de Houston a Nueva York, porque yo estaba estudiando en Nueva York. Y viste que cuando sobrevenden los vuelos, pues empiezan a ofrecer, hey, te damos $100, $200 para que tú no tomes este vuelo. Entonces ofrecen ahí $100 para que la gente se baje y nadie se baja. Ofrecen $300 y nadie se baja. Entonces ya iba a despegar el vuelo y entonces la señora dice, ¿saben qué? El primero que se baje les vamos a dar un voucher de $2,000. Y yo estaba ahí parada al lado de ella y dije, oh, yo me los tomo. Entonces me dieron un voucher, United Airlines me dio un voucher de $2,000 que nunca tuve que volver a pagar un vuelo mientras estuve en la universidad. Wow. Y yo dije, yo había dado ese verano $1,000 de mi propio dinero. Luego una señora me dice que Dios me va a duplicar todo lo que yo he dado y al otro día me dan un voucher de $2,000. Así que, como digo, hay gente a decir, eso es una coincidencia, Dios no existe. Pero a mí se me hace demasiada coincidencia. Y después de eso yo dije, siempre en mi mente, yo voy a ayudar y siempre ese dinero me va a regresar.
Entonces, el primer año que yo empecé a hacer dinero en redes sociales, yo doné más de $5,000. Al otro año yo hice más de $200,000. Ese año yo doné más de $100,000 y al otro año hice más de $1,000,000. Entonces, yo siempre he visto que cuando uno da, uno recibe. Y no recibes de la misma persona generalmente a la que le das. Claro. Pero el universo, de una manera u otra, te llega de otra manera. Así que... Lo que tú das al universo se te regresa. Pregunta 5. Para los jóvenes latinos que te siguen y que buscan utilizar también sus redes sociales como una herramienta de cambio social, ¿qué consejo les darías para que puedan empezar a hacer una diferencia también en sus propias comunidades? El consejo que yo siempre le digo a los jóvenes es que no esperen a que alguien más resuelva los problemas que están viendo día a día. ¿A qué me refiero con esto? Si tú ves que hay mucha gente en tu comunidad que está sufriendo de falta de educación o falta de oportunidades o falta de lo que sea, tú no tienes que esperar a que alguien más venga y arregle eso, porque tú tienes el poder hoy en día con las redes sociales para cambiar esas cosas y no necesitas muchos recursos. Como digo, yo empecé con 0 seguidores, 0 presupuesto, solo una luz de aro que me compré en Walmart por $20 y con eso he logrado impactar a millones de personas. Así que yo creo que más de los recursos o los contactos que tú tengas, lo que más importa es la pasión que tú sientes por esa causa. Entonces, si hay algo que te apasiona o algo que tú quieres arreglar en el mundo, ponte a trabajar directamente en eso y tampoco esperes, como digo, no solo para que alguien venga a arreglarlo, pero tampoco pienses que tengo que tener ¿verdad? Más edad para hacer esto, más dinero, porque yo empecé a los 15, 16 años y con eso pude hacer muchos cambios. Entonces, con lo que ya tienes estás bien. Obviamente siempre es bueno buscar más educación, más contactos, más recursos, pero tú puedes empezar con nada y empezar a hacer un cambio. Así que no le tengas miedo a eso. Gracias, Carlos. Gracias por lo que haces. Muchas gracias. Y gracias por compartir tu historia con nosotros. Pues para mí es un gran honor, así que pues más nada de cine. Gracias, Carlos. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos y no se pierdan los próximos episodios donde continuaremos explorando temas que nos interesan a todos. Yo soy María Elena Salinas y esto ha sido 5 Preguntas. Hasta pronto. No te pierdas 5 Preguntas en YouTube y todas las plataformas donde escuchas tus podcasts. 5 Preguntas es un podcast de Latino Content Studio producido por Adonde Media. Nuestra productora es Mayra Rocha, editor de guión David Alandete, coordinador de producción Nicolás Sosa, ingeniero de audio Martín Cruz, supervisor de producción y editor de video Mariano Pagela, y la productora ejecutiva es Martina Castro. De Latino Content Studio, la ejecutiva del estudio es Isi Gravano, la ejecutiva a cargo es Mónica Bueno y el productor ejecutivo es Pete Corona.